El primer recuerdo que tengo de mi madre es el aroma de su perfume de lavanda. Tenía 4 años cuando murió, pero esa fragancia todavía me persigue, especialmente en las noches tranquilas cuando estoy sola en mi habitación, tratando de reconstruir los fragmentos de nuestro breve tiempo juntas. Mi nombre es Chloe, y esta es la historia de cómo perdí 2 familias y me encontré a mí misma. No recuerdo mucho de las semanas posteriores a la muerte de mamá. La mayor parte del tiempo la pasaba en la casa de mis abuelos, una acogedora casa de 2 pisos que más tarde desempeñaría un papel crucial en mi vida. La abuela Marta y el abuelo Joe hicieron todo lo posible para protegerme del dolor, manteniéndome ocupada con galletas e historias mientras papá se encargaba de los arreglos del funeral. Pasó un año en una vorágine de transiciones entre la casa de papá y la de mis abuelos. No me di cuenta entonces, pero mirando hacia atrás, puedo ver cómo papá se estaba distanciando gradualmente, pasando menos tiempo conmigo y más tiempo en otros lugares. Escuchaba fragmentos de palabras de preocupación de adultos, como demasiado pronto y seguir adelante, pero era demasiado joven para entender su significado. Tenía 5 años cuando papá trajo a casa la noticia que lo cambiaría todo. Recuerdo estar sentada en nuestro desgastado sofá de la sala de estar, con mis pequeñas piernas apenas llegando al borde, cuando entró con una mujer que había visto algunas veces antes. Tenía el pelo largo y castaño y una sonrisa amable que no llegaba a sus ojos. «Chloe, cariño», dijo papá, con una alegría forzada en su voz que incluso mi joven mente detectó, «esta es Linda. Nos casamos, el fin de semana pasado, y ella va a ser tu nueva mamá». Miré fijamente el estómago de Linda, que mostraba un bulto notable debajo de su vestido floreado. Papá siguió mi mirada y añadió, «y pronto tendrás una hermanita». ¿No es emocionante? La palabra emocionante flotaba en el aire como un globo de plomo. Linda dio un paso adelante, con las manos entrelazadas delante de ella. «Sé que es mucho para asimilar, Chloe, pero te prometo que haremos que funcione». Recuerdo asentir, no porque estuviera de acuerdo, sino porque parecía lo que debía hacer. Me retiré a mi habitación esa noche y saqué la única foto que tenía de mi mamá, que la mostraba sosteniéndome cuando era un bebé, ambas riéndonos de algo fuera de cámara. Toqué su rostro suavemente, tratando de recordar el sonido de su risa. Era extraño ver a papá transformarse en una persona diferente. El hombre que solía pasar los fines de semana llevándome al parque ahora pasaba su tiempo pintando la habitación del bebé y asistiendo a clases de parto con Linda. Intenté no importarme, de verdad lo intenté. Después de todo, Linda no era mala conmigo. Me llevaba a la escuela en su Honda azul, me preguntaba por mi día y se aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba. Pero siempre había algo temporal en su atención, como si fuera una niñera en lugar de una madre. La veía frotándose distraídamente su creciente vientre mientras le contaba sobre mi día en la escuela, con los ojos vidriosos pensando en su propio bebé. «Linda, ¿podemos comprar helado?», pregunté una tarde después de la escuela. «Hoy no, cariño. Necesito descansar». «El bebé ha estado pateando todo el día», respondió, dirigiéndose directamente al sofá. Se convirtió en una respuesta común, «Hoy no. Quizás más tarde. En otra ocasión». Entonces llegó Emma. Recuerdo el día que papá los trajo a casa del hospital. Llevaba un pequeño bulto envuelto en una manta rosa, su rostro brillaba con un orgullo que nunca antes había visto, ni siquiera en las fotos de él sosteniéndome cuando era un bebé. «Chloe, conoce a tu hermanita», Emma anunció, con la voz suave y maravillada. Me puse de puntillas para mirar al bebé de rostro rojo. «Hola, Emma», susurré, tratando de sonar como la hermana mayor responsable que se suponía que debía ser. Fue entonces cuando todo cambió. De repente, había nuevas reglas en la casa, todas girando en torno a Emma. «Chloe, por favor, no corras por la casa. Emma está durmiendo. Chloe, ¿puedes ayudar a doblar esta ropa mientras alimento a Emma? No tan alto, cariño. Molestarás a tu hermana». Me convertí en una sombra en mi propia casa, caminando de puntillas, tratando de hacerme más pequeña, más silenciosa, menos notoria. Mis responsabilidades aumentaron mientras que mis privilegios disminuyeron. Aprendí a limpiar biberones, doblar ropa diminuta y ordenar juguetes que no eran míos. Un día, llegué a casa de la escuela y encontré a papá y Linda acurrucando a Emma, que estaba jugando con una tableta nueva diseñada para bebés. «Mira qué lista es», exclamó Linda mientras Emma golpeaba la pantalla al azar.
Va a ser una genio. Miré mis zapatillas gastadas, recordando que papá había dicho que no podíamos permitirnos unas nuevas este mes. Pero aquí estaba Emma, apenas capaz de caminar, con los últimos aparatos educativos esparcidos a su alrededor. El patrón continuó. Emma recibía ropa de diseñador del centro comercial, mientras que yo recibía ropa usada de nuestros primos. Tenía una habitación llena de los últimos juguetes, mientras que yo todavía atesoraba el oso de peluche que mi mamá me había dado, ahora sin un ojo y con varios parches. No es que fueran crueles. Se acordaban de alimentarme, vestirme, enviarme a la escuela. Pero siempre era una idea de último momento, como marcar una casilla en una lista de tareas pendientes. La única vez que parecían darse cuenta de mí era cuando la abuela y el abuelo venían de visita. Chloe necesita ropa nueva, señalaba la abuela, y de repente papá se acordaba de llevarme de compras. ¿No crees que a Chloe le gustaría esa nueva serie de libros que todos los niños están leyendo?, sugería el abuelo, y mágicamente los libros aparecían. Intenté ser comprensiva, de verdad lo intenté. Mantenía mi habitación limpia, hacía mis deberes sin que me lo pidieran y ayudaba con Emma siempre que me necesitaban. Pensé que si era lo suficientemente buena, lo suficientemente silenciosa, lo suficientemente servicial, recordarían que yo también era su hija. Cuando Emma empezó a caminar y hablar, pensé que las cosas mejorarían. Me imaginé que nos convertiríamos en mejores amigas, compartiendo secretos y jugando juntas como las hermanas que veía en la televisión. Incluso decoré la mitad de mi habitación con carteles de bienvenida el día en que tuvo la edad suficiente para formar frases completas. ¿Quieres jugar a las muñecas conmigo, Emma?, le pregunté esperanzada una tarde. Me miró con esos ojos calculadores que parecían demasiado viejos para su rostro de 4 años. No, quiero tu casa de muñecas. Pero es mía. La abuela me la regaló por Navidad, protesté. La respuesta de Emma fue marchar directamente hacia papá y Linda, con el rostro fruncido de esa manera familiar que significaba problemas para mí. Papá. Chloe no quiere compartir sus juguetes conmigo, gritó, con lágrimas que aparecían cuando quería. Chloe, la voz de papá resonó desde la cocina. Deja de ser egoísta y deja que tu hermana juegue con tus juguetes. Ese fue solo el comienzo. Pronto Emma se dio cuenta de que podía coger cualquier cosa mía que quisiera, mis materiales de arte, mis libros, incluso mi ropa. Nada estaba fuera de su alcance. Cuando intentaba recuperarlos, siempre terminaba de la misma manera, mamá. Chloe está siendo mala otra vez. Jon, dile a tu hija que deje de molestar a Emma. Pero el robo de juguetes era solo el calentamiento. Emma desarrolló un talento para tender trampas que me metían en problemas, como la vez que derramó jugo deliberadamente sobre su vestido nuevo y les dijo a nuestros padres que la había empujado, o cuando rompió su tableta y afirmó que lo había hecho por celos. Cada vez, intentaba defenderme, eso no es lo que pasó. Está mintiendo. Y cada vez, papá negaba con la cabeza con desaprobación. Deja de intentar llamar la atención, Chloe. Ve a tu habitación. Mi único refugio era la casa de mis abuelos. Ellos veían a través de la actuación de Emma y no tenían miedo de decirlo. Jon, le decía el abuelo a papá durante las cenas de los domingos, con voz firme pero cansada, tienes que tratar a tus hijas por igual. Las tratamos por igual, respondía Linda bruscamente. Pero Chloe es simplemente difícil. Siempre causa problemas. Siempre se pelea con Emma. Mientras que Emma es una niña tan dulce y bien educada. Me sentaba allí, moviendo la comida en mi plato, mientras la voz de la abuela se elevaba. Abre los ojos. Esa, dulce, niña tuya está manipulando a todos en esta casa. Estás criando a una pequeña estafadora, y ni siquiera puedes verlo. Madre, por favor, intentaba intervenir papá, estás siendo injusta con Emma. ¿Injusta?, se burlaba el abuelo. Lo injusto es verlos a ustedes dos mimar a una niña mientras tratan a la otra como si fuera invisible. Eso es lo injusto. Pero era como hablar con una pared. Papá y Linda tenían su narrativa sobre su hija menor perfecta y su hija mayor problemática, y nada podía cambiarla, ni siquiera la verdad mirándolos a la cara. El último año de la escuela secundaria debería haber sido emocionante, lleno de sueños sobre la universidad y planes para el futuro. En cambio, me encontraba constantemente preocupada por si siquiera podría ir.
Una noche, mientras me dirigía a la cocina por un vaso de agua, escuché susurros que me hicieron detenerme en seco. Ion, no tiene sentido, la voz de Linda era baja pero intensa. El dinero de la matrícula para Chloe, podríamos usarlo para Emma en su lugar. Meterla en esa escuela secundaria privada que quiere, y más tarde, en una universidad mejor. Mi corazón se detuvo. Estaban hablando de mi fondo para la universidad, el dinero que mamá y papá habían comenzado a ahorrar incluso antes de que yo naciera. No puedo, respondió papá, con voz débil. Le prometí a Sara, antes de que ella. Le prometí que me aseguraría de que Chloe recibiera una educación. Sara lleva muerta 14 años, el susurro de Linda se volvió agudo. No puedes dejar que las promesas a una mujer muerta controlen nuestras vidas para siempre. Emma merece la mejor educación que podamos darle. Hubo una larga pausa antes de que papá volviera a hablar. Mis padres me desheredarían si hiciera eso. ¿Sabes cómo son con Chloe? Mis piernas se debilitaron. Así que eso era todo. La única razón por la que papá cumplía su promesa a mamá era por miedo a perder su herencia. No por amor a mí, no por respeto a la memoria de mamá. Solo por dinero. Bien, espetó Linda, pero creo que es ridículo que gastemos tanto en ella cuando Emma podría usarlo mejor. Me escabullí de vuelta a mi habitación sin el agua, con la garganta demasiado apretada para tragar de todos modos. La graduación llegó y se fue. Me aceptaron en el programa de diseño gráfico de la universidad local, lo que significaba que podía vivir en casa y ahorrar dinero. La abuela y el abuelo me sorprendieron con una computadora portátil de última generación en mi fiesta de graduación. Esto es por todas esas a que te ganaste, cariño, dijo el abuelo, abrazándome fuertemente. La necesitarás para tu trabajo de diseño. Estaba en la luna. Finalmente tenía equipo de calidad profesional para mis estudios. Pero mi emoción se vio atenuada por las preocupaciones sobre el transporte. El campus estaba al otro lado de la ciudad, y esperaba que papá me dejara usar su viejo Honda, ahora que tenía un coche nuevo. Papá, me acerqué a él una noche, sobre ir a la universidad. No podemos permitirnos otro coche, Chloe, me interrumpió antes de que pudiera terminar. Los pagos de la matrícula ya nos están costando mucho. Tendrás que tomar el autobús. Asentí, tragándome mi decepción. Pero solo 2 días después, los escuché en la sala de estar. Creo que el Mercedes rojo sería perfecto para los dulces 16 de Emma, decía Linda. Pronto aprenderá a conducir, y es un coche tan seguro para una nueva conductora. ¿No es un poco caro?, preguntó papá, pero podía oír la sonrisa en su voz. Solo lo mejor para nuestra princesita, respondió Linda. Podemos empezar a ahorrar ahora. Cumplirá 16 años antes de que nos demos cuenta. Me quedé allí parada, con mi pase de autobús en la mano, pensando en el viaje de 1 hora que haría en cada sentido mientras planeaban comprarle a mi hermana de 14 años un coche de lujo. 2 años después de empezar la universidad, la vida había caído en una rutina predecible de clases, viajes en autobús e intentar ser invisible en casa. Entonces llegó la llamada telefónica que lo cambió todo. Chloe, la voz de la abuela sonaba tensa, ¿podrías venir a visitarnos este fin de semana? Tu abuelo ha tenido un pequeño problema con el corazón, y necesitamos hablar contigo sobre algo importante. Ese sábado, me encontré sentada en su familiar sala de estar, el mismo lugar donde había encontrado refugio tantas veces durante mi infancia. El abuelo parecía pálido, pero estaba sentado en su sillón, la abuela sentada en el reposabrazos junto a él. Intercambiaron una mirada que no pude descifrar. Entonces la abuela respiró hondo. Chloe, querida, necesitamos decirte algo. Después del ataque al corazón de tu abuelo, hemos pensado mucho en el futuro. Nos estamos haciendo viejos, cariño, continuó el abuelo, y mantener esta casa se está volviendo demasiado para nosotros. Hemos decidido mudarnos a la residencia de ancianos Pine Grove. Las lágrimas llegaron antes de que pudiera detenerlas. Pero... Ahora, la abuela se movió para sentarse a mi lado, abrazándome con un abrazo que olía a su característico perfume de lavanda, tan parecido al de mamá. Recibiremos excelentes cuidados allí, y puedes visitarnos cuando quieras. Iré todos los fines de semana. ¿Lo prometo?
A través de mis lágrimas, ambos se rieron, el sonido calentando la habitación. Por supuesto que no, declaró el abuelo. Eres joven. Deberías salir con amigos, vivir tu vida. Tal vez conocer a un buen chico. Entonces sus rostros volvieron a ponerse serios. El abuelo se inclinó hacia adelante en su silla. Hay algo más que necesitamos decirte. Hemos gastado aproximadamente la mitad de nuestros ahorros en asegurar nuestro lugar en Pine Grove. El resto irá a la familia después de que nos hayamos ido. Empecé a protestar que no quería hablar de eso, pero él levantó la mano. Pero la casa, continuó, ya nos hemos encargado de eso. La hemos registrado a tu nombre, Chloe. Esta casa te pertenece ahora. Todo es legal y oficial. Mi cabeza daba vueltas. ¿Lo sabe papá? El rostro del abuelo se endureció ligeramente. No es asunto suyo. Esta era nuestra casa para regalar, y elegimos dártela a ti. Pero... Miré las paredes familiares, las fotos que abarcaban generaciones, el rincón donde solía esconderme durante el escondite. ¿Por qué? Porque no estamos ciegos, dijo la abuela en voz baja, y queremos asegurarnos de que estés cuidada. Me quedé allí sentada, atónita, mirando a estas dos personas que siempre habían sido mis mayores apoyos, que me habían visto cuando todos los demás me ignoraban. No les diré, susurré, entendiendo instintivamente que esto debía mantenerse en secreto por ahora. El abuelo asintió con aprobación. Buena chica. Lo hecho está, y no es asunto de nadie más que nuestro. Pasaron 2 semanas en una vorágine de ayudar a la abuela y al abuelo a mudarse a Pine Grove. El día que le entregaron a papá las llaves de su casa, sentí un vuelco en el estómago. No tenía ni idea de que esas llaves no eran realmente suyas. Esto es maravilloso, exclamó Linda con entusiasmo, ya planeando renovaciones en su cabeza. No más alquiler. Finalmente podemos tener una verdadera casa familiar. No perdieron tiempo en mudarnos. Observé en silencio mientras Linda recorría cada habitación, arrugando la nariz ante los muebles antiguos y la decoración familiar que contenía tantos recuerdos de mi infancia. Este lugar necesita una reforma completa, declaró, pasando un dedo por el aparador antiguo de la abuela. Y una limpieza a fondo. Por ahora, las chicas pueden compartir la habitación azul de arriba. Es la única que está habitable. Mi corazón se hundió. ¿Compartir una habitación con Emma? A los 16 años, se había vuelto aún más imposible que antes. Como si fuera una señal, la voz aguda de Emma llenó la casa. No voy a compartir una habitación con ella, gritó, pisoteando el suelo de madera de la abuela. Esto no es justo. Merezco el dormitorio principal. ¿Por qué debería estar atrapada con ella? Que duerma en el armario. O en el sótano. O donde sea. No me importa. Me quedé allí parada, agarrando una caja con mis pertenencias, mientras la rabieta de Emma aumentaba. El dolor de cabeza familiar que venía con sus gritos comenzó a latir detrás de mis ojos. Odio esto. Odio esta casa. Odio tener que compartir algo con ella. Hacía mucho tiempo que había aprendido que no tenía sentido discutir. Sin decir palabra, subí mi caja a la habitación azul, la misma habitación donde solía dormir durante las visitas de fin de semana con la abuela y el abuelo. Dejé mi computadora portátil en el viejo escritorio junto a la ventana, coloqué algunos libros a su lado y salí para mis clases de la tarde. Durante todo el viaje en autobús al campus, intenté concentrarme en mi próximo proyecto de diseño, pero las palabras de Emma resonaban en mi cabeza. Había empeorado con los años, si eso era posible, más consentida, más cruel, más calculadora. Cuando regresé esa noche, la casa estaba en silencio. Las voces de papá y Linda llegaban desde la cocina, pero no había señales de Emma. Subí las escaleras a nuestra habitación compartida, mis pasos silenciosos sobre la alfombra que la abuela había instalado hacía años. En el momento en que abrí la puerta, mi mundo se detuvo. Mi computadora portátil, mi hermoso regalo de graduación de la abuela y el abuelo, mi salvavidas para mi trabajo de diseño, yacía destrozada en el suelo. La pantalla estaba rota sin posibilidad de reparación, la carcasa doblada y rota. Emma estaba sentada en su cama, con una sonrisa de satisfacción en los labios mientras veía cómo mi rostro se desmoronaba.
¿Qué hiciste? Mi voz salió como un susurro, luego se convirtió en un grito. ¿Qué hiciste? Uy, dijo, examinando sus uñas perfectamente manicuradas. Los accidentes ocurren. Pero adelante, inténtalo decirles. Ambas sabemos a quién creerán. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un susurro. Lo hice a propósito, y no hay nada que puedas hacer al respecto. Algo dentro de mí se rompió. Todos los años de ser dejada de lado, ignorada, manipulada, todo volvió a mí como un maremoto. Antes de que supiera lo que estaba haciendo, me abalancé sobre Emma, mi visión borrosa por las lágrimas de rabia. Mocosa malcriada y consentida, grité, agarrándola por los hombros. Ella gritó, no su habitual grito calculado para llamar la atención, sino un genuino sonido de sorpresa. Caímos al suelo, años de frustración reprimida finalmente explotando. ¿Ayuda? ¿Está loca? Ayuda, gritó Emma, mientras yo seguía gritando sobre todas las veces que había destruido mis cosas, mentido sobre mí, hecho mi vida miserable. Papá y Linda irrumpieron en la habitación. Papá me separó de Emma mientras Linda corría a acunar a su preciosa hija. Mira, señalé mi computadora portátil destrozada, con la voz entrecortada. Mira lo que hizo. El regalo de graduación de la abuela y el abuelo. Lo destruyó a propósito. Lo admitió. El rostro de Emma se transformó instantáneamente, las lágrimas corrían por sus mejillas mientras se aferraba a Linda. Fue un accidente. Simplemente me tropecé con el escritorio. No fue mi intención. Y luego ella me atacó como un animal salvaje. Chica malvada y horrible, me gritó Linda, con el rostro contorsionado por la ira. ¿Cómo te atreves a atacar a mi hija? Ion, quiero que salga de esta casa. Ahora. Es peligrosa. Me volví hacia papá, esperando desesperadamente que finalmente viera a través de la actuación de Emma. Pero su rostro estaba duro, cerrado. Empaca tus cosas, dijo fríamente, y vete. Las palabras me golpearon como golpes físicos. ¿Por qué? Susurré, luego encontré mi voz. ¿Por qué siempre los eliges a ellos? ¿Qué pasó con el papá que solía amarme? ¿Qué le prometió a mamá que cuidaría de mí? Su rostro se enrojeció de ira. No te atrevas a meter a tu madre en esto. ¿Quieres saber la verdad? Has sido una carga desde que murió. Un recordatorio constante de un pasado que quería olvidar. Linda y Emma son mi verdadera familia ahora. Tú solo eres un exceso de equipaje que hemos estado cargando. Tienes una hora para irte de mi casa. Mientras se daba la vuelta para irse, la voz engreída de Emma resonó, finalmente puedo tener esta habitación para mí sola. Estoy pensando en paredes rosas, tal vez una lámpara de araña de cristal. Linda se unió, ya planeando la renovación. Te compraremos muebles nuevos, cariño. Haremos que el espacio sea verdaderamente tuyo. Algo cambió dentro de mí en ese momento. Toda una vida de ser dejada de lado, de tragarme mis palabras, de intentar ser más pequeña, todo desapareció. Me enderecé, mi voz clara y fuerte. En realidad, esta no es su casa para renovar. Todos se volvieron para mirarme. ¿De qué estás hablando?, espetó Linda. Con manos firmes, metí la mano en mi bolso y saqué los documentos de propiedad que el abuelo me había dado. Esta casa me pertenece. La abuela y el abuelo me transfirieron la propiedad antes de mudarse a Pine Grove. Si alguien se va, son ustedes tres. El silencio que siguió fue ensordecedor. Papá me arrebató los papeles de las manos, su rostro palideció mientras leía. Esto no puede ser legal, tartamudeó Linda. Ion, llama a tu padre ahora mismo. Las manos de papá temblaron mientras marcaba el número del abuelo, poniéndolo en altavoz. Papá. ¿Qué significa esto?, exigió saber. La voz del abuelo era tranquila, casi divertida. Veo que Chloe finalmente les ha contado sobre la casa. ¿Cómo pudiste hacernos esto?, la voz de papá se quebró. ¿Cómo pudimos hacer esto? La voz del abuelo se endureció. ¿Cómo pudiste hacer lo que le has hecho a Chloe todos estos años? Te vimos convertirte de un padre amoroso en un hombre sin agallas que deja que su esposa y su hija malcriada lo pisoteen y abusen de tu hija primogénita. Sí, le dimos la casa a Chloe.
Sabíamos que este día llegaría, cuando finalmente mostrarías tu verdadera cara. Papá comenzó a responder con algo enojado, pero el abuelo lo interrumpió. Elige tus siguientes palabras con mucho cuidado, hijo. Una palabra más irrespetuosa, y tú y tu preciosa Emma también perderán su herencia. Tu elección. Miré los 3 rostros sorprendidos frente a mí, mi padre, Linda y Emma. Habían pasado de la ira justificada al silencio atónito en cuestión de minutos. Ahora Linda estaba retrocediendo rápidamente. Chloe, cariño, estábamos molestos por la pelea. Realmente no queríamos decir nada de eso. Por supuesto que no queremos que te vayas. Solo estábamos bromeando. Su voz tenía ese tono empalagoso que usaba cuando trataba de manipular las situaciones. Tengo muy mal sentido del humor, respondí, con voz firme, así que voy a tomar todo lo que dijeron al pie de la letra. Tienen una semana para encontrar un nuevo lugar y mudarse. Me quedaré en un albergue esta semana mientras empacan. No confío en estar cerca de ninguno de ustedes en este momento. Chloe, por favor, comenzó papá, pero lo interrumpí. Una semana. Después de eso, cambiaré las cerraduras. Salí de la casa de mis abuelos, no, de mi casa, esa noche con la cabeza bien alta, incluso mientras las lágrimas corrían por mi rostro. La cama del albergue era incómoda, pero era mejor que quedarme bajo el mismo techo con personas que me acababan de mostrar exactamente quiénes eran. Fiel a mi palabra, se fueron en una semana. El día de la mudanza, hicieron un último intento de reconciliación. Lo sentimos mucho, dijo papá, parado en la puerta con la última caja. Ahora nos damos cuenta de lo horribles que hemos sido. Linda asintió frenéticamente. Nunca quisimos que las cosas llegaran tan lejos. Incluso Emma logró parecer algo arrepentida, aunque no dijo nada. Me quedé en silencio, viéndolos irse. A veces el silencio dice más que las palabras. 3 meses después, estaba sentada en la habitación del abuelo y la abuela en Pine Grove, contándoles todo lo que había sucedido desde el día de la mudanza. El sol de la tarde entraba por la ventana mientras la abuela servía té en delicadas tazas. Había insistido en llevar su vajilla buena a la residencia de ancianos. Hiciste lo correcto al defenderte, dijo el abuelo, pero sus ojos estaban tristes. Aunque espero que algún día todos puedan encontrar la manera de volver a ser una familia. La abuela me tomó la mano y la apretó. Pero solo cuando estés lista, querida. Y solo si realmente han cambiado. Asentí, contándoles sobre mi decisión de alquilar la casa mientras terminaba la universidad. Los ingresos del alquiler me ayudaron a cubrir mis gastos, y había encontrado un pequeño apartamento más cerca del campus. Incluso había podido reemplazar mi computadora portátil con el primer mes de alquiler. Papá llamó ayer, dije en voz baja, revolviendo mi té. Están viviendo en un complejo de apartamentos destartalado en las afueras de la ciudad. Se disculpó de nuevo, dijo que están pasando apuros. ¿Y cómo te sientes al respecto?, preguntó la abuela suavemente. Honestamente, una parte de mí se siente culpable, pero otra parte piensa que necesitaban experimentar las consecuencias por una vez. Dejé mi taza. Le dije que no sé si alguna vez podré perdonarlos, o si siquiera quiero intentarlo. Es justo, dijo el abuelo. Algunas heridas tardan mucho en sanar. Me graduaré el próximo semestre con mi título en diseño gráfico. Ya he tenido algunas entrevistas prometedoras con agencias locales, y mi portafolio se está fortaleciendo cada día. A veces paso por la casa y veo a la joven familia que la alquila ahora, sus hijos jugando en el patio, las luces brillando cálidamente en las ventanas al anochecer. Tal vez algún día me mude de nuevo. Tal vez algún día incluso esté lista para tener una relación con papá, Linda y Emma de nuevo. Pero por ahora, estoy enfocada en construir mi propia vida, una en la que no tenga que hacerme más pequeña para hacer espacio para nadie más.